Y vimos esta serie de ejercicios de que son simplemente sustituir, ¿verdad? Si aquí me dan, por ejemplo, determinar el valor numérico, a nada más en esas expresiones venimos y sustituimos los valores correspondientes. Básicamente es eso, igual en cualquiera de estas expresiones. De hecho, no sé cómo les fue, si les intentaron resolver al final, porque a ustedes les había pasado el folleto. Entonces, vamos a ir a trabajar un poquito la parte de monomios. Los monomios básicamente son una estructura algebraica que no contiene sumas y restas y solo aparece un producto, que es un producto generalmente de una parte literal y otra parte numérica. Generalmente, los monomios se dan con letras y números. Básicamente es solo multiplicación. ¿Claros hasta ahí? Que el monomio es únicamente una multiplicación. Sí, Ok, ok. En este caso, tenemos la una parte que corresponde a, a un número, que es el factor numérico, y una parte que son letras y potencias. Aquí es importante aclarar algo muy importante. Vamos a ver. Voy a hallarme. Vamos a ver. Yo creo que aquí queda claro que el factor numérico es 3 y el factor literal es x. Aquí el factor numérico es -2 y el factor literal es x al cuadrado. Aquí es donde voy a hacer un pequeño paréntesis, principalmente con esto. El factor numérico son el número que multiplica las letras. Ahora bien, una de las cosas, no sé si les molesta así en negro, porque resulta que se me hace un poquito más sencillo escribir así. profe, pero no estamos viendo pantalla. ¿No están viendo? Ok, gracias por... No, Ok, ahora sí. sí, ya. Ok, en este caso tenemos una parte que corresponde a un valor numérico y una parte que corresponde a un valor literal. En este caso, esta de acá es el valor numérico. Este es el monomio. Es un monomio puesto, se compone únicamente de multiplicaciones de letras y números. Y aquí es importante aclarar algo muy importante que quiero que quede claro. No todos los números son parte del factor numérico. Por ejemplo, lo que sí es constante o lo que está multiplicando a las letras es, es factor numérico. Y las letras, a pesar de que están elevados y tienen números, cuentan como factor literal. Los números de las potencias son parte del valor literal. Son, son parte del factor literal. ¿Claros con eso? Chicos. Ok, ok, alguien está escribiendo. Ok, ok, gracias. Es que me gusta escuchar retroalimentación para ver si estoy explicando bien, ¿verdad? Porque hay veces donde no se entiende. Principalmente a mí, que a veces como que voy un toquecito rápido. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. En este caso, el 7x a la 4 por y a la 3 por 5 es el 7 quintos menos 7 quintos es el factor numérico, mientras que el factor literal es todo lo que tiene letras y las potencias de esas letras. ¿Quedó claro esa parte? Bueno, realmente no son letras, sino son variables, pero lo quieren simbolizar una expresión. ¿Ya ¿Y la claro? número F? La F. Ok, en este caso, hay que, por ejemplo, cuando en este caso no hay nada que esté multiplicando, por ejemplo, ¿cuánto es 4 por uno? O mejor dicho, 4. 4. 1 por 4. ¿Cuánto es? Es 4. 1. 4. Entonces, 1 por 5 es 5. 1 por 7, 1 por 7 es 7. Y 1 por z
es z, ¿verdad? O sea, todo número multiplicado por uno da el mismo. Y aquí es donde quiero hacer un énfasis importante. Hay veces donde nosotros vamos de aquí para acá, pero unas veces donde tenemos que ir de acá para acá. ¿Queda clara esa parte o no? Recordemos que las igualdades pueden ir de un lado hacia el otro. ¿Quedó clara esa parte o no quedó clara? Por O ejemplo, sea, aunque sea del otro lado, o sea, siempre va a dar igual. ajá, correcto. Por eso, uno Ok. puede ir de este lado a este o al revés. Ahora, Ujú. eso es lo que yo quiero explicar. Por ejemplo, z a la 5 es igual a qué? A 1 por z a la 5. Es decir, cuando no aparece un número y aparece únicamente la letra, ¿qué lo está multiplicando? Si no aparece número, un número, el uno es el factor numérico. ¿Quedó clara esa parte? ¿O no quedó tan clara? Ustedes tienen que recordar eso, que cuando no aparece un número multiplicando eh, ¿verdad? Si no aparece así visualmente, tiene un 1 multiplicándolo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo tenemos un a al cuadrado b a la 3, de ahí esto es igual a 1 por a al cuadrado b a la 3. Y en esta parte, ¿cuál sería el factor numérico? El uno. Ajá. Factor numérico, el uno. Y el factor literal son las letras con las potencias respectivas. Es decir, a la 2 b a la 3. ¿Quedó clara esa parte o no quedó tan clara? No sabes si, Las, ¿verdad que se entiende un poquito mejor así en negro? No sé, me parece un poquito más entendible, no sé por qué. digamos, las potencias siempre van a ir del factor literal. Ajá, correcto. Son números, a pesar de que son números, son parte del factor literal. Ah, ¿por qué son parte del factor literal? ¿Se acuerdan que por definición de potencia esto sería a al cuadrado por b a la 3? Esto es esto, ¿verdad? Son las dos mismas cosas. Pero ¿quién es a al cuadrado? A al cuadrado es a por a. ¿Y quién es b a la 3? B a la 3 es b por b por b. ¿Aquí aparecen letras o solo aparecen números? Letras. A pesar de que estos quieran potencias, no representan un número como tal, representan a que las letras se están multiplicando varias veces entre ellas. ¿Me doy a entender? Sí, perfectamente. Ok, entonces lo que quiero dar a entender es que a pesar de que aparezcan números en el factor literal, o sea, pero números correspondientes a las potencias, no indican que hay números de por medio, sino lo que indican es que las letras están apareciendo dos veces en el caso de las A y tres veces en el caso de las B. ¿Me doy a entender? Sí, profe. Entonces eso es importante. Ok, vamos a ver. Ok. Eso es importantísimo, que ustedes entiendan de que las potencias, a pesar de que son números, no son parte del factor literal. Ese es un error muy común, la verdad. Y por eso también lo estoy mencionando. Hagamos esta. El uno me dijiste. Este de acá. Ah, el uno. En el caso del uno, ¿qué pasa con el factor? Por ejemplo, en el caso del uno, del número uno, en el caso del número uno, por ejemplo, uno es un número, es únicamente factor numérico. En el caso de los números son únicamente factor numérico. O sea, no tienen parte literal. ¿Me queda clara esa parte? Sí, Ok, ok. Ah, ok, funcionan como así como tal. Ah, correcto, funciona tal como Ah, tal. ok, gracias. Yo sé que a veces cuesta un poquito por cuando uno ve este tema, a veces uno ve que es otro concepto, así que uno piensa de que tal vez es más complicado, pero no, a veces la vida es bastante sencilla con respecto a eso. Hagamos los siguientes. Cualquiera, vamos, lo que voy a hacer es, no me gusta rayar aquí. Después va a estar rayando sobre el documento, pero eso era lo que me estaba pegando a la compu. Hagamos estos. Aquí voy a cambiar a un color rojo para que se... Bueno, tal vez azul. Creo que sería mejor azul.
Ok. Por ejemplo, en el caso Fn significa factor numérico y Fl significa factor literal. Y la indicación del ejercicio dice, determine en las siguientes expresiones algebraicas el factor numérico Fn y el factor literal Fl. En el caso del factor numérico de la primera, en este caso, ¿cuánto sería el factor numérico de 3 a la x al cuadrado? ¿Sería 3 o sería 2? 3. 3, 3 únicamente. Mientras que el factor literal, ¿cuánto es? X al 2, cuadrado. x al cuadrado. Ok. No es el exponente, es la letra más La el letra con exponente. los exponentes respectivos. Ok. Eh, en estos casos, en estos casos, en el número 3, bueno, tal vez sería importante hacer el 2. ¿El 2 cuál sería el factor numérico? El 4. El El 4 4. y el factor literal sería m a la n4. Me gustaría hacer este 8. No, el 1 en factor numérico. Está un poquito complicado, pero si te das cuenta, hay letras. No, Entonces únicamente es factor, numérico. es 2 a la 3. Ah, entonces pueden haber casos en donde no tenga factor literal. Correcto, puede que no tenga factor literal, pero sí tenga factor numérico. De Y hecho, puede que no tenga factor numérico o sí literal. no, bueno, No. eso es un poquito complicado porque, por ejemplo, para eso te tendría que poner como tipo el cero, que el cero, digamos, bueno, el cero es el mismo factor numérico, o sea, sí, no, 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 no hay casos en que haya un factor numérico. Dígame, José. Solo sería factor lineal si hay letras, en pocas palabras. ¿O no? Eh, ¿cómo otra vez? Perdón, me enredé, perdón. Disculpe, ¿me escucha ya? Sí, sí, sí. Digamos, factor lineal sería, hay, digamos, solo cuando hay letras, ¿o no? Factor numérico corresponde a los números que multiplican a las letras. No, no, digamos, en este sentido, usted, donde puso usted que si hay letras, no hay factor lineal porque no hay letras. Ok, en este caso en este caso que es 2 a la 3, que es únicamente un número, no hay factor literal porque, o sea, no hay letras, no hay Ah, ok, variables. ok, ya entendí. Habría algo que es, por ejemplo, que recordar esto, pero no creo que jamás sean, o sea, que x a la 0 es igual a 1. No sé si sabían eso, pero no creo que jamás se los ponga. O sea, eso sería porque no hay número, entonces ya me hice bolas. Uno deduce que hay un 1 ¿Cuál? ¿Dónde? en la que hizo ahorita, en la que X a puso la un ejemplo 0. Ajá, No, esto es otra cosa nada más. Esto es una eso es propiedad, otra pero no se cosa. usa. No se usa. Ah, ok. Pues si me van a preguntar. Porque hay chicos como que tienen, o sea, tienen bastante imaginación y se las idean, porque, no, aquí ustedes dicen, vamos a ver, este 2 a la 3. 2 a la 3 es igual a la 2 a la 3 por 1, pero 2 a la 3 por todo número multiplicado, elevado a la 0, ¿cuánto da? Por ejemplo, si yo elevo 4 a la 0, ¿cuánto da? 1, supongo. Da 1. 5 a la 0, da 1. 6 a la 0, da igual a 1. Todos los números elevados a la 0 da 1. Pero ¿sí saben por qué es eso? No sé si sabían por qué es que todo número elevado a la 0 da 1. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos 2 Ya me lo han dicho, pero se me olvidó. elevado Luego a el la, número elevado. a la 0, eso es igual a la 2 elevado a la 1 menos 1. Esto es igual a 2 por 1 más un medio. Eso fue propiedades y estuvimos viendo. Y 2, por ejemplo, 2 por la mitad, ¿cuánto es? 1 entre 2, la calculadora. Sí, sería, por ejemplo, no sería 2, 2 1 por, entre 2. 2 por la mitad de 2. No, sí, Da 1. 0,5, no. Sí, 1 entre 2.
1 entre 2. Y tienes que multiplicarle el 2. Por 2, 1. Sí, está 1. Por ejemplo, si nosotros le llamamos 4 a la 0, esto es igual a 4 a la 1 menos 1. Es decir, esto es 4. 4 por un cuarto. Y eso es igual a 1 también. Porque cancelo con aquí y únicamente queda el 1. Pero básicamente es una propiedad. Se los digo ahorita para que también lo recuerden. Dime, José, Profe, ¿y esto cuándo se ve? ¿qué cosa? Es esta propiedad. Eso, sí, Esa eso que propiedad. usted Ah, eso básicamente es porque hay veces donde tal vez ustedes se pregunten de dónde salió tal cosa. Pero simplemente lo menciono. Y eso se tuvo que haber visto tal vez en las propiedades cuando dan bien propiedades de potencias en séptimo año. No sé si recuerdan eso, que vieron propiedades de potencias. Que las potencias tienen las siguientes propiedades. A elevado a la m elevado a la n es igual a am por n. No sé si recuerdan ese tipo de propiedades. Hay un no sé, montón. profe, yo ya no me acuerdo de lo que estudié en séptimo. Sí, ese es un problema que tenemos con mucho con matemáticas. Que matemáticas generalmente es un toque como acumulativo, ¿verdad? Después uno sale al examen y resulta que tal vez se vuelve a ver ese tal tema. Pero no importa, no importa. Nada más se los estaba mencionando. Sigamos con esto. El 3, ¿cómo haríamos el 3? ¿Cuál es el factor numérico? El 9 9 y el factor literal, las letras con sus potencias. El factor numérico de menos 15. Menos 15 x a menos la 3. 15. Menos 15 y aquí x a la 3, x al cuadrado. Tal vez este 10. ¿Cuál sería el factor El, numérico de el 2. el 2? Y el factor literal es x a la 3, y al cuadrado. Y así se completa. Esto los voy a dejar a ustedes para que también los vayan completando ustedes. Ahora les Aunque paso el la mano. número, aunque el número esté atrás, siempre el número va a ser el factor numérico. Correcto. No sé si se acuerdas que se dice que hay gente que hace memes de ese tipo de cosas. El orden de los factores no altera el producto. Ajá, correcto. Entonces yo puedo poner el 2 donde me dé la gana. Y siempre, Incluso que esté en el centro, ¿verdad? Y eso ajá, no. y siempre va a ser el Pero factor. puede ser un poco confuso, ¿no? Sí, ¿O puede ser no? un poco confuso, pero por eso es que generalmente tenemos como un concilio, como un acuerdo de todas las personas de matemáticas que los números van primero, las letras después. ¿No sabían eso? ¿Sí lo sabían? Ok, No, pero yo sé que en los exámenes siempre nos hacen trampas, profe. Es bueno Para saber. confundir, ajá. por eso les dije que ese 10 tal vez. Si no, pero igual, el orden de los factores no altera el producto. Esto es igual a 2x a la 3 y al cuadrado. Es igual, la misma expresión. Nada más que una va adelante y otra después. Pero es porque el orden de los factores no altera el producto. O sea, da igual cómo yo multiplique las cosas. Primero puedo, por ejemplo, si yo quiero repartir, por ejemplo, si yo tengo varios niños y por ejemplo, tengo 4 niños y cada niño tiene 3 bolsas de confites, es lo mismo. Primero, agarrar las bolsas de confites y después multiplicarlo por los niños, que agarrar los niños y multiplicarlo por la bolsa de confites. O sea, da igual. El orden no afecta. Pero es importante ver de que en estos casos, el número que aparece ahí es 2. ¿Queda clara esa parte? Pero digamos, hay ciertas operaciones en las que no se puede hacer eso, ¿verdad? No, en la suma, las conmutativas son multiplicación y suma. ¿Qué quiero dar a entender como conmutativas? Por ejemplo, decir que A por B es igual a B por A. Eso es cierto en la multiplicación. O A más B es igual a B más A. Eso es verdadero, ¿verdad? Eso es cierto. En las restas no, en la resta no podemos conmutar de la siguiente manera. La resta no es conmutativa. Ahorita hago un paréntesis en esto. Por ejemplo, A menos B es distinto a B menos A. ¿Queda clara esta parte o no queda clara? ¿Cómo es, profe? A menos B En es la resta. en la resta. Por ejemplo, no puedo decir que 4 menos 2 es igual a 2 menos 4. Esto no es cierto. Ah,
Ajá. Pero Sería si es, menos, sería igual a menos 2. ajá, correcto, hay una diferencia. Pero sí es cierto que A menos B es igual a menos B más A. Eso sí es cierto. O sea, el menos ¿Por siempre va a qué? acompañar al B. ¿Me doy a entender? En esto que está explicando yo, aquí el A está sin el menos y aquí está con el menos. O sea, cambié el menos de lugar. En este no. Este es el bueno. ¿Claros con eso o no? ¿Qué tan claros? De que si el menos está acompañando al B, él tiene que seguirlo acompañando siempre. ¿Queda clara esa parte? ¿Por qué el A está positivo? ¿Dónde? En esta, Eh, ajá, en esta. ajá. Porque así es. O sea, yo puedo cambiar el A de lugar siempre y cuando, o sea, Le cambio los signos. no cambien los signos. Por ejemplo, aquí está negativo y aquí sigue negativo. Ok, el A en la primera está positiva, ¿verdad? No se No supone. tiene signo, no tiene signo de menos y en el segundo No, sí tiene. Ajá, ajá. Entonces en el otro usted se lo colocó. sí, correcto. No, Ok. pero es que el más es nada más, o sea, hay un más implícito aquí, ok, hay un más, pero está como oculto, ¿verdad? ¿Me doy a entender? Por ejemplo, un toque, me están llamando, es una llamada importante. Tranqui, tranqui, profe. Mis disculpas, era una llamada un toque importante, entonces, continuamos entonces. Lo que quería decir es de que en estos casos el signo con el que, con el que está acompañado la operación sí importa. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, vamos a hacer los ejemplos siempre son buenos porque digamos que a veces las letras se les confunden un poco. Por ejemplo, 4 menos 2. Ok, esto es igual a menos 2 más 4. Y esto es cierto. Y esto es igual a 2. Si yo le quito, si, por ejemplo, si, por ejemplo, si le quito 2 unidades al 4, ¿cuánto queda? 2, ¿verdad? ¿Queda clara esta parte? El 4 menos 2 es 2. 4 menos 2 es 2, ajá. Ok, si yo vengo y me muevo 2 unidades a la izquierda y después me muevo 2 unidades hacia y 4 unidades hacia la derecha, ¿cuántas unidades me moví en total? Aquí es mi punto de partida. 6. 6. Aquí me moví, no, me refería a, por ejemplo, si yo estoy, 2. si yo estoy aquí y primero me moví 4 pasos, 2 pasos a la derecha y después me devolví 4 hacia por ejemplo, me moví primero 2 pasos hacia la izquierda y después 4 pasos hacia la derecha. ¿Cuántos pasos me moví en total? O sea, una cosa diferente es el total de pasos que di y otra cosa, ¿cuánto me moví? ¿Me doy a entender con eso? Ah, ya, ya, ok. Entonces Ahí no, serían 2. Dos, me perdí. dos, 2 pasos, 2 pasos a la derecha. ¿Me doy a entender con eso o no me doy a entender? Sí. Sí. Lo que quiero entender es de que -2, que significan los 2 pasos hacia la derecha, y
4, que significan los 4 pasos hacia la derecha, perdón, menos 2, que significa 2 pasos hacia la izquierda, y el 4 que significan 4 pasos hacia la derecha, al final son 2 pasos hacia la derecha en total. Es como cuando Es estás dando como vueltas de decir en pocas círculos. palabras que a los 4 pasos le quita 2 pasos a la izquierda, o sea, como que anula 2. Ah, correcto. Al final, pero primero hice menos 2 y después más 4. O sea, en estos casos, el signo no importó. O sea, puedo cambiar el 4 con el 2 directamente. Ahora, hagámoslo mal. Hagámoslo mal. Entonces, 4 menos 2 y decimos después 2 menos 4. Vamos a decir que esto es cierto. Primero nos movemos 2 hacia qué lado? Hacia la derecha, porque estamos hablando de positivos. Después me moví 4 pasos, pero hacia la izquierda, que significa hacer menos 4. Ajá, 4. No, mejor así, mejor. No, esto está mal. Ok. Eso es como una recta numérica, profe. Ah, correcto. La recta numérica es eso, básicamente. Derecha, izquierda. Ok, al final primero me moví 2 hacia la derecha, que es el 2 que está acá. Y después me moví 4 hacia la izquierda. Al final, ¿cuántos pasos me moví? Y 2 2, pero ¿hacia qué lado? hacia la izquierda. Hacia la izquierda. La izquierda significa negativos. Es decir, esto me da igual a menos 2. Aquí teníamos que 4 menos 2, pero 4 menos 2 es 2. O sea, el cambiar... Yo no entender que tú explicar. ¿Qué cosa? ¿Alguien dijo Yo creo algo? que, yo creo que la Ah, no, compañera. no, era con mi hija, perdón. Ah, perdón, perdón, perdón. Pero en estos casos lo que quiero entender es de que la resta no es conmutativa. No es que yo pueda cambiar el A y el B directamente. Lo que yo realmente hago es como el B, por ejemplo, si yo zafo estos dos, va a quedar menos B más A. Eso sí es cierto. O sea, yo puedo como zafarlos. Pero si los zafo, el menos que tenía en la resta lo lleva el B. ¿Me doy a entender con eso? Sí, en pocas palabras, como que cambiarlo de posición nada más. Sí, cuando lo cambio de posición, el signo se conserva en la resta. En la suma da igual. Ahora, en la división tampoco es conmutativa. A entre B no es lo mismo que B entre A. Ejemplo, decir 4 entre 2, ¿cuánto es? 4 entre 2 es 2, ¿verdad? ¿Ya claro esto? Sí, Ok, ¿y 2 entre 4? ¿La mitad de 2? Por ejemplo, si tengo dos, por ejemplo, si tengo un chocolate, lo parto en 4 pedazos y tomo 2 de esos pedazos, ¿cuánto agarra del chocolate? 2. La mitad, ¿verdad? Ajá. Esto es igual a un medio. Es lo mismo, un medio que 2. No. No. La multiplicación y la suma son conmutativas. La resta, la división, no. Y quede claro eso. Tampoco es conmutativa la potencia. No es lo mismo decir 4 a la 2 que 2 a la 4. Bueno, dato curioso, esto sí es cierto. Ese es un caso donde Coincidencia o hay, destino. ¿cómo se llama? Excepciones. 4 a la 2 es 16 y 2 a la 4 es 16 también. Otro ejemplo, entonces, mejor. 2 a la 3 no es igual que 2 a la 3. 3 a la 2. 2 a la 3 es 8. Y 3 a la 2 es 9. Son diferentes. No podemos cambiar eso. Y muchas veces les pasa. De hecho, eso es un famoso también. Que invierten la potencia con la base. Eso no es cierto. Ok, continuamos entonces. Ya por lo menos saben que la suma y la multiplicación son conmutativas. ¿Claros con eso? Sí, profe, otra consulta para, digamos, porque sigo bolas con eso. Ah, perdón. Digamos, ahí está el factor numérico y el factor lineal, ¿verdad? Literal. El factor numérico, eso, el, el factor numérico va a ser siempre el número y lo otro va a ser letra con potencia. Ah, con las letras y sus respectivas potencias, ¿verdad? Ajá, exacto. Ah, ok, ok. Ok, ok.
Entonces continuamos con esta parte. Ahora, 6 a al cuadrado, b a la 3. 6, el factor numérico, a la 2, b a la 3, es el factor literal. Es factor literal, ¿verdad? Literal, letra. Hagan esa conexión, ¿verdad? Porque literal, letras. O sea, sí, tienen mucho que ver, ¿verdad? Literal y letras. Ajá, ajá, empiezan con L, así uno las asocia para que no se Bueno, le olvide. bueno, literal de literatura y la literatura es el estudio de las letras. Pero es que todo eso va conectado. A mí me pasa mucho de que si uno no hace tantas conexiones, como que le cuesta un poquito más. O sea, recordar. Profe, esto en el examen viene así. Hay veces donde tal vez les venga algo así. Bueno, no así, porque eso es poquito a poco, ¿verdad? Porque si les piden suma de monomios, suma de resta de binomios, cosas así. Yo creo que sí lo han visto. Que es como resuelva y simplifique la siguiente o la siguiente suma de monomios. O simplifique la siguiente suma de monomios. Eso sí viene. Pero por eso hay que primero con cucharita y ya después lo más difícil, ¿verdad? Ah, ok, ok. O sea, esos no lo van a preguntar tan así, pero es importante, porque después vienen y hacen las siguientes preguntas, por ejemplo, resuelva o al realizar la siguiente suma de monomios, la siguiente suma de monomios, y aquí ponen, por ejemplo, x al cuadrado, x a la 3 más 8x al cuadrado, x a la 3 menos 9x al cuadrado, y a la 3 y te ponen algo así. Pero aquí es donde uno, para hacer este tipo de cosas, tiene que entender lo que es factor literal. Generalmente lo que se hace es como lo que tiene factor literal se puede sumar. Lo que tiene un mismo factor literal se puede sumar. En este caso es el mismo factor literal, ¿verdad? En las tres. Pues lo que uno hace es como resta los coeficientes, o sea, los factores numéricos, y conserva el factor literal. Y eso sí te lo pueden preguntar. Al final 4 más 2 es 12, menos 3 es esto es 12 menos 9 que es 3. Es que 3x al cuadrado y a la 3. Entonces es importante entender lo que es factor numérico y factor literal para ya después que te pregunten. Porque digamos que si uno no entiende el concepto, muchas veces se enreda. Y por eso es que Profe, es... Dime. disculpa, es que estaba copiando lo que dijo. Y dijo que al realizar la siguiente suma de monomios, dice que lo que tiene un mismo factor literal se suman. Hasta ahí me quedé. Ok. Cuando nosotros sumamos, cuando nosotros hacemos suma de monomios, lo que nos fijamos es de que conserven, tengan el mismo factor literal, ¿verdad? Mismo factor, mismo factor, mismo factor. En estos casos, se saca o no se toca el factor literal, pero se restan los factores numéricos entre sí. Ahora sí, Y el factor literal Se en este suma, son los elevados. el factor literal no son las letras con los elevados respectivos. se suma o se resta, como esté ahí colocado, y si son iguales, el factor literal se ¿Sí? conserva. Se conserva. ¿Y cómo es en el caso de que no sean iguales? Esos son los detalles, que ya después comenzamos con lo que es factorización, un poquito de factorización, pero no tanta como en noveno. Básicamente se hacen ciertas cositas, pero básicamente eso es como lo importante para ustedes. Pero sí, Digamos, esto no es tan difícil, eso que se pone aquí ahorita. no es tan difícil, no es difícil. Por ejemplo, como lo expliqué ahorita, ¿verdad? Básicamente la suma de monomios es eso. Pero por veces donde se, se puede hacer siempre y cuando haya monomios semejantes, es decir, que tengan el mismo factor literal. Pero hay veces donde no se va a poder. Y cuando no tienen el mismo factor literal, hay casos, y esos casos hay que verlos, pero todavía no vamos por ahí, ¿verdad? Vamos con cucharita. ¿Estamos claros con eso? O sea, no puedo revolver tantos temas. Pero ya quedó claro lo de factor literal y factor numérico. ¿Estamos claros con eso? De, sí, de hecho, profe, yo creo que en el examen pasado viene algo así mismo, solo que digamos el factor literal, por así decir, no hay unas en la pregunta no venían iguales. Ajá, entonces no se puede hacer. O hay veces donde sí se puede hacer, depende. Profe, ¿puedes hacer otro ejemplo de eso? De ahorita la suma. Ajá, de los monomios. Dame un toque, porque digamos que vamos avanzando con cucharita. Ok, ok. Porque, o sea, no es como cuando uno tiene un bebé, uno empieza con la leche, ya cuando ya puede digerir,
cuando ya puede digerir, entonces ya es que uno dice, mira, sí puede digerir, ¿verdad? Entonces podemos darle pollito o zanahoria raspada, cosas así, pero no vamos a ir de una vez porque digamos que no es lo ideal, ¿verdad? Por ejemplo, estos que ya están aquí son un poquito más difíciles. Por ejemplo, me interesa tal vez ese 16, el 16 y el 17, el 19 y el 24. Por ejemplo, este me interesa, el 17. Por ejemplo, esos me interesan, el 15, el 16, esos 5, pues esos 4 de hecho me interesan bastante. Porque hay veces donde se puede simplificar antes. Ok, ok, vamos con el 15. Factor literal. 18. A a la 4, X a la Y. Ok, FN. no, el factor literal es de las letras. Se me olvidó, profe, qué barbaridad. ¿Sí? El factor numérico sería 18. Ajá, correcto. Es que lo dijo primero, entonces ella creyó Sí, sí. que era. Ajá, Sería A a la 4 X y a la X, y Ajá, XY. XY, ajá, XY. aquí. En estos casos, este sería, el factor literal es 6 entre 6, ¿verdad? ¿Eso sí lo entienden? Eso sí es nuevo. Por eso les digo, que hay veces donde uno ocupa con cucharita. Pero en estos casos, generalmente cuando viene así, ¿verdad? Una potencia o un número, uno toma el número de arriba y lo divide entre el de abajo. Bueno, Y cuando cuando tiene una se, fracción, y cuando hay menos, cuando hay un número negativo como el 18. el menos le pertenece al número. Ah, ok. Ah, pero Ahorita, en este caso, en el caso del 18 hay dos números. ajá, correcto, ahorita vamos a ver cómo se hace. Ok. Despacio, despacio. Poquito por poquito, poquito. Bueno, en este caso tenemos un 6 en el numerador y otro 6 en el denominador. Y los escribimos tal cual. Y esto va a ser igual a 6 entre 6 es 1. Podemos poner uno directamente o podemos poner 6 entre 6. Ambos son correctos. Pongámosle como 6 entre 6. Solo porque el número es repetido, por eso es uno, ¿o Ah, cómo? correcto. Cuando el número se divide a sí mismo es 1. Pero pongámoslo así, 6 entre 6. El factor literal es x al cuadrado, y. Vamos con este 16. En este caso no aparece ningún número, pero como les había dicho ahora, si no aparece un número directamente, ¿qué tienen a la par multiplicando? Un Un 1, ¿verdad? uno. Ahora, ¿y este menos a quién le pertenece? Al 1. Al uno. Al uno porque se supone que el uno está primero. Ah, entonces menos 1 sobre 6. El 6 es el denominador. Y el factor literal es x y al cuadrado. El factor literal no tiene signo. Son solo letras. ¿Quedó clara esa parte? Nunca tiene signo. No tiene signo. Por eso es que se lo quitamos. Es Pero se lo literal, dejamos al factor numérico. imaginario. No, hay números imaginarios. Miren que son bien bonitos. So, bueno, aquí un paréntesis, tal vez no debería estar hablando de esto, porque les voy a narrar un poquito. Pero hay números imaginarios, así se llaman, pero tienen propiedades muy reales. Son muy raros esos números. Y Ay, no, describen. profe, que no nos salga eso, No, no, eso profe. no jamás. En números sí. En números pueden aparecer. Y ya después tienen muchas propiedades, pero son interesantes. Pero nada más lo mencionaba. Ok, factor literal, número arriba entre el número de abajo. Y la letra. Listo. Ah, Ya, Es, perfecto. está sencillo. son sencillos. Ustedes toman el número de arriba, toman el número de abajo y los dividen. Así de simple. Muchas veces se complican un poquito, pero los factores literales, digamos que generalmente no quedan en el denominador. Pueden quedar en el denominador, pero no es lo ideal. Profe, Pueden y si quedar. podemos poner, digamos, Bueno, no. está No, 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 menos. no, no. No, no, no pueden quedar en el denominador jamás. No, no, no. Les estaba mintiendo. Los factores literales jamás quedan en el denominador. Porque hay una regla que, eso es importante. Esto no lo leí y eso es importante. Debí haberlo mencionado. Las operaciones que aparecen en las letras son el producto y potencia de un exponente natural. Es decir, no pueden aparecer exponentes negativos. Ahora sí. O sea, y
¿Quedó claro esa parte? Digamos, en un numerador no aparece ay, ya me hice bola. En el numerador no le podemos poner negativo. Sí. En el numerador no se puede poner, bueno, en el numerador sí, en el denominador, cualquiera de los dos. Una cosita aquí importante, y aquí lo ponen en el libro por si lo van a hacer. Como les dije, ¿se acuerdan que les dije que x a la 0 es igual a 1? Sí, Vean que Sí, en este caso, en el ejemplo que proponen, es que el factor literal es x a la 0. Esto depende más que todo de la nomenclatura del examen, pero jamás se los van a pedir así, para que sepan. O sea, puede ser de que en estos casos, por ejemplo, los que son números puros, el factor literal sea x a la 0. Pero digamos que eso es forzarlo. O sea, no tiene factor literal, también es aceptable. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, en este caso, un ejemplo que proponen es el de 13. Pero 13 tiene multiplicado dando un x a la 0. Esto es forzadísimo. O sea, esto es por tener algo. Pero no le hagan mucho caso, es como que no tiene, mejor. ¿Quedamos claros con eso? O sea, sí, mejor dicho, a como estábamos antes. sí, mejor. Ok, ahora, suma y resta de monomios. Voy a leerlo en voz alta. Solo se puede sumar o restar monomios semejantes que tengan el mismo factor literal. Por eso les dije, si cuando tienen el mismo factor literal, sí se pueden sumar. El resultado se obtiene sumando o restando sus factores numéricos, lo que les dije ahora, y conservando el mismo factor literal. Ahora sí, sobre la Eso práctica. quiere, No, no, eso no. quiere decir que las sumas y las restas solo se pueden hacer cuando tienen el mismo factor literal. Básicamente, después hay otro tema de factorización, que es esto. Ya después lo vamos a ver, pero no se ¿Qué, complique mucho. Para qué mientras, fac- no. ajá, qué factor literal siempre serían las letras? Ajá. Ok. Entonces, es como cuando nos dicen, cuando vamos de compras, cuando vamos de compras, por ejemplo, cuando nosotros vamos de compras. Entonces dice, ok, vamos a comprar tres, tres peluches con otros tres peluches del mismo tipo. ¿Cuántos peluches del mismo tipo tengo? Tengo tres peluches del mismo tipo. Y tengo siete peluches del mismo tipo. ¿Cuántos peluches tengo en total del mismo tipo? Eh, 10. Tengo 10. 10. Entonces, por ejemplo, en este caso da 10x. Se pueden sumar cosas que tengan el mismo tipo, pero es como cuando uno va a comprar y también va al área de jabones. Uno no revuelve los jabones con la comida, ¿sí o no? Uno evita que No, el jabón toque la comida, así que lo ponemos por aparte. ¿Me doy a entender con eso? sí. Sí, ahí lo único, digamos, es nada más, ya sea se suma y se conserva la letra, digamos, en ese caso la X. Por ejemplo, en estos casos que aparecen doble factor literal o diferente, generalmente lo que uno hace es separarlos, como uno hace con el jabón y la comida. Son diferentes, así que no los revolvemos. ¿Clara, quedó Siempre, clara esa parte? siempre en la respuesta tiene que poner la letra que aparece, profe, la letra no desaparece. No desaparece. Por eso se dice se conserva. Y se conservando el Conservando el mismo. mismo factor literal, ajá. Por eso Profe, las primeras, digamos, la A y la B sí las entiendo, pero las otras no sé. el, Es que están más largos. ok, mira el C. El C tiene el mismo factor literal, ¿verdad? El C tiene x al cuadrado y más z, x al cuadrado y z, menos x al cuadrado y z. Es decir, aparece el mismo factor literal, el x Es al una cuadrado resta. y z. En este caso, Entonces, es una tenemos resta. un 10 Ajá. con una resta de 5. Restamos 10 menos 5, que es lo que hizo aquí. Y finalmente 10 menos 5 es 5. Por eso es que dio 5z al cuadrado y z. ¿Me doy a ¿Y entender? la D? ¿Y La la D? D, la D en este caso, vamos a hacerla. Porque hay veces donde se puede agrupar. Y eso es importante. Esto es importante y ojo acá. Aquí sí tienen que tener un cuidado increíble porque se los aviso. Es mixta. Se los ha visto. En este caso, lo que puedo ver es de que el 10x al cuadrado, vamos a hacer lo siguiente. Esto es cuando es así, lo sugerible es usar diferentes colores. Por ejemplo, este de acá, que se encerra verde, tiene el mismo factor literal que este que voy a encerrar en verde. ¿Verdad?
Y este que encierro en rojo tiene el mismo factor literal de este que encierro en rojo. Profe, ese ya no sería monomio, ¿o sí? Es una suma de monomios. Pero el resultado que nos va a dar introduce el concepto de binomios, pero todavía no vamos por ahí. Ah, Vamos, ok, sí, porque ya yo En no este estamos. incluyo- caso, en este caso incluye dos factores literarios. diferentes. Ah, ok. Eso no lo convierte en binomio, profe. Sí lo convierte en binomio, pero no vamos por ahí. Ay, perdón. Es que poquito a poco. Ustedes vayan al suave, ¿verdad? No pueden ir tan rápido. Si es un binomio. De hecho, en todos estos son binomios. Los de arriba son binomios. ¿Por qué son binomios? Porque te aparece más de un monomio. Pero son monomios semejantes. Entonces se pueden reducir. Pero es cierto de que cuando aparece más de un factor literal, más de un término, ya no es un monomio, ¿verdad? Bueno, si son monomios, binomios, como lo quieran ver, depende. Vamos a ver eso. No se metan tanto con eso todavía. Ok, los que tengo con el mismo factor literal, los separo. Ok, pongo 10x al cuadrado y. Ahora, este menos 13 lo muevo con todo y el signo. Entonces, menos 13x al cuadrado y. ¿Claros con eso? Este aquí hay un menos. Ok, lo separamos, dejamos al 6x solito con el 8x Ajá, correcto. aparte. O Y sea, apartamos los iguales, juntamos los iguales. si lo juntamos lo que tienen el mismo factor literal. Una cuestión importante, y se los digo una vez, es cómo utilizar un lenguaje matemático que se entienda bastante bien. Porque cuando uno logra expresar las ideas con un correcto lenguaje matemático, miren que ayuda bastante. Y de hecho, una de las cosas que uno nota ya después de años de dar tal vez clases, es que si uno no utiliza el correcto lenguaje matemático, le cuesta un poquito más. De hecho, en lo que es nomenclatura, cosas de esas, por ejemplo, que aparece alguna letra, un número elevado y no entiende que es un número elevado, uno no aplica bien. Entonces, generalmente hay que, por ejemplo, decir, ok, los que tienen el mismo factor literal, los conmuto y los pongo en un lado y el otro del otro. Eso sí lo puedo decir. ¿Me doy a entender con lo que quiero dar a entender? ¿O no? Sí, 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 profe, no se dice como yo lo dije ahorita. Sí, no estoy diciéndolo con afán de... Pero digamos, no sé, pero el lenguaje de matemáticas que a veces es con muchas letras, yo no lo entiendo. Sí, no, pero en esas cosas, cuestiones hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar con uno mismo o con hablar con alguien más, porque resulta que, digamos, de que no manejar muy bien el lenguaje, sí te complica muchas cosas. Entonces, nada más hay que tener nada más cuidado a la hora de hablar. Se los recomiendo. Es una recomendación, ¿verdad? Si gustan la toman, si gustan no la toman. Pero lo ideal es que la tomen, ¿verdad? Ok, entonces, en estos casos, conmuté los factores o los cambié de lugar y fue los que tuvieran el mismo factor literal, ¿verdad? X al cuadrado y, x al cuadrado y. Ahora, voy a poner los que tienen el otro factor literal al otro lado. Ok. Menos 6x más 8x. ¿Claros con eso? Sí, profe. Ok, aquí tenemos 10 menos 13. Si a 10 le quito 13, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí va a quedar 10 menos 13 y conservo el factor literal, x al cuadrado y. ¿Claros con eso? en pocas palabras, quiere decir que, digamos, los mismos de factor literal, esos son los que van a restarse. Ujú. Nada más saco simplemente el factor literal lo conservo y resto o aplico las operaciones con respecto al otro. ¿Me doy a entender? Sí, Las sí. De las hecho, yo operaciones. en el examen pasado, digamos, sí sabía que se conservaban, digamos, la parte de factor literal, lo que son en este caso, el x al cuadrado, pero yo lo que hacía era que, digamos, un ejemplo, ahí dice 10x al cuadrado y lo que hacía era que le restaba el 6x que está a la par, no lo hacía con el que tenía el mismo Ah, sí. factor literal. Sí, por eso sí hay que tener un toquecito de cuidado. Pasa mucho, pasa mucho. Entonces uno lo que hace es como cambiarlos de lugar y importante aquí, si aquí tengo un menos, es este menos de acá. ¿Me doy a entender? Este menos de Sí, acá es este menos de acá.
Si ustedes cambian y cambian un menos por más, ahí hay un detallote. Pero eso es cuestión de práctica también. Una de las cosas que del aprendizaje que ustedes van a ir aprendiendo poquito a poco es de que uno aprende no solo viendo, sino haciendo. Y tras de haciendo, la máxima expresión de aprendizaje que ustedes pueden tener es explicándole a alguien más. Se los aconsejo. Intenten explicarles a sus hijos, si tienen hijos, o a sus familiares. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando ustedes logran explicarle a alguien, es cuando más entienden. Uno muchas veces, tal vez, los profes, por eso es que manejan tanta la materia, porque no es que se la sepan así al derecho de principios, sino que han explicado a tanta gente que ya la manejan, ¿verdad? O sea, es automático, no tienen que ni pensarlo. Profe, disculpe. Dime. Digamos, ahí en un ejemplo, digamos, de x al cuadrado, no puede haber también un ejemplo c a la 2. ¿Cómo? Es que, digamos, yo estaba viendo un examen que veo que ahorita hay, en el factor literal está x al cuadrado, Ajá, pero también puede haber c al cuadrado. también pueden haber. Digamos, cambia letra. Ah, sí, sí puede, pero digamos, si cambia letra, son diferentes. Ah, sí, obvio, digamos, si ahí hubiera en esa misma, digamos, en esto que está haciendo, un 2 a la, una c al cuadrado y no tuviera igual factor literal, ese se conserva así como está. Creo que sí, creo que te entiendo, y sí, sí, sí. Pero si no, después vemos, vamos a ir haciendo ejemplos. Ok, Ok, más. En este caso es importante poner más aquí. Después le digo por qué. Más menos 6 X más 8 y conservo el X. Y esto es igual. 10 menos 3 es menos 3. menos 3. X al Y cuadrado Y menos 6 más 8 menos 2. menos 6 más 8. Me muevo 6 pasos a la izquierda y después me muevo 8 a la derecha. ¿Cuántos pasos me voy en total? Profe, pero ¿por qué es -3? ¿Cuál? 10 le quito 13. Ah, ya. Pensé que era un 3. Sí, ok. Sí, sí. Ok, menos 6. Me muevo 6 pasos hacia la izquierda. Después me muevo 2 a la derecha. ¿Cuántos pasos me voy en total? 2, Pero ¿hacia qué lado? ¿Derecho o izquierdo? izquierdo. Derecha. ¿Sí queda claro o no? Me moví. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 a la derecha. A la izquierda. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos me moví en total? Ah, ok, 2. Dos hacia la 2. derecha. Sería Profe, positivo ese. Daría era positivo. positivo. Correcto. Por notación o por los mapas o por el plano cartesiano, cuando ustedes ven plano cartesiano, la derecha generalmente se toma positiva. De hecho, en la recta numérica, Pero en ese caso no aplica la ley de signos, digamos, sí, también se podría. menos, más positivo, para no tener que hacer eso que se hizo con las flechas. No, eso es como una manera también de visualizar. A veces es importante la visualización. Lo que quiero Profe, era entender es lo mismo. ¿por qué este da positivo? Porque el 6 tiene menos y el 8 tiene más. Sí, tienen con mayor grado, mayor fuerza, ¿verdad? Ah, el número, o sea, el signo que queda es el del número Más mayor. grande. Bueno, Ah, más ya, grande, sí, ya me Si acordé. ahí hubiera un -9, un ejemplo, y +8, menos sería uno, -1. correcto. Ah, ok, ok, Es, ok. es por la ley de signos, ¿no? Realmente no es una ley de signos, sino que también viene como de la misma lógica. O sea, si sabemos que, si sabemos que le estamos quitando mucha cantidad positiva, más cantidad positiva de la que tiene el positivo, es como cuando uno va a hacer un préstamo en el banco, ¿verdad? Entonces, Y uno si es nunca, menos y menos, ajá, si me hace un toque para explicar esta parte. Por ejemplo, cuando vamos nosotros al banco. Cuando vamos al banco, una pregunta, ¿ustedes piden más crédito de la plata que tienen o no? Por ejemplo, les dan un crédito donde tienen que pagar 300,000 mensuales, ¿verdad? Pero ustedes ganan, 300 bueno, vamos a mensual. poner una cantidad más grande. Por ejemplo, 600,000, que ya es un préstamo grande. Y ustedes ganan 550,000, tal vez, un ejemplo, un salario bastante promedio con respecto a Costa Rica. ¿Ustedes aceptarían
O sea, un préstamo donde te pidan 600.000 al mes, pero ustedes ganan 650. ¿Ustedes aceptarían ese préstamo? Hay ¿Verdad que no? gente que sí. Hay gente que sí, pero no, no sería lo No, ideal. o sea, no resulta. No resulta, o sea, voy a tener que todos los meses voy a tener que buscar dónde me preste 50.000 para pagar la deuda, ¿verdad? Ah, sí. Y no Pero por haya ejemplo, de qué voy a vivir. correcto, correcto. Por eso es que de ahí aquí nosotros vemos, si yo sé que en estos casos es más grande el 8 que el 6 y el 8 tiene el positivo, de ahí en este caso sí sale rentable poner el positivo. Pero por ejemplo, si nosotros ganáramos 2 millones y la deuda por mes sea de 600.000, ahí sí, ¿verdad? Más o menos, podría intentarlo, no hay tanto problema. Por eso les digo, es importante también ver la fuerza que ustedes tienen. Lo mismo igual que con los números. Vamos a ver quién gana. Si gana el 6 o él gana el 8. Ah, en este caso gana el 8 por mucho. Entonces, como gana el 8 es positivo. Se conserva el signo del positivo. Entonces, más 2x. Si hubiera quedado menos 9 más 6, en este caso, ¿cuál es más fuerte? ¿El 6 o el 9? El 9, El ¿verdad? 6. El 9. Ah, ok, sí. Jala más hacia la izquierda. Ahí sería -3. Menos 3. No es fácil verlo así. También pueden verlo así. También les explico ahora con el movimiento a la izquierda, hacia la derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Por eso es que se los recomiendo, la verdad. O sea, depende. Todo eso para mí, o sea, son diferentes formas de ver la misma cosa. Pero ya ustedes deciden con cuál se quedan. Y si es 6 menos 6, 6 menos 6. De ahí. Jalan 6 hacia la derecha. Con la misma fuerza que jala el 6 a la izquierda. ¿Qué pasa cuando jalan una cuerda de igual fuerza en un juego de tirar cuerda? Por ejemplo, si jalan con igual fuerza, ¿qué pasa? No se mueve, ¿verdad? Ahí será un movimiento. Entonces, ¿cuánto sería? Sí, porque tiene igual fuerza. Son 0. Se cancelan, ¿verdad? ok, y entonces un menos 6 menos un 8. Un menos 6 menos un 8. Ujú. Entonces, aquí está jalando este hacia la izquierda. Y este también está jalando hacia la izquierda. Entonces, se suman las fuerzas. Entonces daría 14, pero también importa la dirección, el menos. ¿Me doy a entender con esa idea? Se conserva el menos, entonces. Se conserva el menos. Porque está en la recta numérica negativa. Sí. Ah, ok, 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 ok. Mira, ese lo podemos hacer de aquí directamente. Profe, ahí le pasé la foto en la que yo le estaba diciendo. De hecho, eso es importante, gracias por el ejemplo. Porque muchas veces yo explico cosas y ustedes se quedan, esto entrará dentro del examen. Porque obviamente a ustedes les interesa ver la materia del examen. Hagamos ese, aquí mismo. Ok, hagamos ese, el que me acabas de mandar el examen, eso es importante. De 6 a la 3 más 3b a la 3 menos 2c al cuadrado menos 4a la 3 menos b al cuadrado. Esto es igual. Veo que no están ordenados, o sea, no tenemos los factores literales, todos ordenados, por ejemplo, así como en grupitos. Entonces los ordenamos. Aquí 6a la 3 y este de acá también tiene el factor literal de a la 3. Entonces lo movemos acá. Menos 4a la 3. Ahora, más 3b a la 3, que es este que está acá. Y este también. Bueno, aquí no es b a la 3, esto es b al cuadrado. Ahora sí. Ahora, este también tiene b al cuadrado. Lo restamos b al cuadrado. Menos 2c al cuadrado. ¿Aquí todo claro? Sí. Sí, Una pregunta, ¿cómo se...? el C queda solo porque solo hay un C, factor. está solito. Ajá. No hay solito, no hay con quién relacionar solo. No tiene pareja. Entonces se queda solito. Ujú. Ok, en estos casos volvemos a hacer lo mismo. Restamos o hacemos las operaciones respectivas de los coeficientes. En este caso sería 6 menos 4. Conservamos el factor literal. Más 3. Aquí ¿qué aparece? Un 1
¿Aparece otro número? Un ¿Aparece un cero? ¿Qué aparece aquí? A la par del menos b. un uno, Un uno. 1 y el signo, el menos. Ujú. Menos 1, Sería -1. b al cuadrado. Menos 12 a la 2. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, Listo. Ok. 6 menos 4, 2. Ahí, claro. Sí, 2. sí. Ok. 6 menos 4. Ah, Si estoy tirando hacia la derecha con 6 de fuerza y otra persona está tirando hacia la izquierda con 4 de fuerza, ¿quién gana? De la derecha. El de la 6 fuerza, el de 6 de fuerza, ¿verdad? Obviamente, tiene más fuerza. Entonces, en este caso gana el positivo y se cancela 6 con 4. En este caso quedaría 2. Ok, 3 menos 1, una persona jala con 3 de fuerza hacia la derecha y jala con 1 hacia la izquierda, ¿quién gana? El del 3. El del 3. Entonces queda 3 menos 1, quedaría 2. Y en este caso, este no lo aplico con nada, así que únicamente lo bajamos. Y ahí está. Sería la respuesta de. O sea que el que no tiene par se queda siempre solo. Solo hay que bajarlo al resultado. Sí, no, el que no tiene nada con qué sumarlo, simplemente se baja. Sí, el que no tenga el mismo factor literal, así es. Sí, correcto. ahí Ese se se, baja automático. profe, eso ahí queda, ya no se sigue haciendo la suma que está ahí abajo, ni No, la porque no se regla. puede. Son factores literales diferentes. Ok. Por eso les digo, la cosa de factor literal es importante. Por eso es que primero hay que entender qué es un factor literal y qué es un factor numérico. Ya no me volvieron a preguntar, de hecho, de factor numérico y factor literal, porque ya más o menos ya han visto cómo es que funciona. ¿Vieron? Excelente. Vieron, en estos casos es importantito ir como pasito a poco, porque ya después es cuando uno ya construye el conocimiento, es que ya puede aplicar. Sí, profe, vamos a tratar de hacer ejercicio de ahí, profe, porque usted lo explica muy bien. Pero por eso hay que ir poquito a poco. Vieron, por Sí, ejemplo, gracias por la paciencia. De verdad, profe, tengo ganas de llorar porque tenemos otro profesor, bueno, y tengo otro que si le entendió bueno y si no salado. Ahí no, nos dijo, si no le entendieron a esta clase, nos dijo la semana pasada, a la próxima no le van a entender menos. no es que también depende del tiempo y la vocación. Hay veces De hecho, el profesor que dice ella, yo creo que ya sé quién es. De hecho, hace poco en las clases que nos dio hace poquito, dijo que le entendiéramos a eso y que practicáramos. Ni siquiera nos explicó más. el que hubo antes. No, no es No, de no, esta son de otras aplicación, clases. es otras clases, profe. Ajá. Vieras que y como igual las clases no las estamos pagando, entonces uno boquita cerrada mejor, ¿verdad? Pero sí, yo me parece que si yo le pregunto a usted, profe, es que no le entendí, así como usted, y lo vuelve a repetir, entonces uno le entiende, pero si le entendió, bueno, y si no, salado. Eso nos quiso decir la semana pasada. No, es que todo depende. Tal vez es que tal vez va muy rápido, intenta ir rápido, pero digamos que yo me lo tomo un poquito más con calma porque la verdad no. O sea, ¿qué gano yo yendo rapidísimo y tirándome todos los temas en un solo día? No Ah, gano sí, nada. nos deja Los, los, perdidos y no los, entendemos lo- nada. los mato. Y esa no es la idea. Por ejemplo, en un curso, tal vez voy a hablar un poquito más en los cursos universitarios, que tal vez este tema también se vuelve a ver, de hecho, pero sea otro nivel. Se los voy a mostrar. Es que yo la verdad me lo tomo con paciencia, la verdad. No voy tan rápido, no intento ir tan rápido porque yo sé que, si yo voy rapidísimo, los mato. Los mato, en serio, los- o sea, sí, sí. De hecho, miren las definiciones. Vamos a ver, aquí está, definición de un monomio. Un monomio es una expresión real algebraica en donde únicamente aparecen multiplicación de números reales llamados coeficientes y una o más variables con números naturales llamados parte literal del monomio. Y se vuelve a ver todo esto. Nada más que se ve un poquito diferente, pero si ustedes se dan cuenta, lo mismo. ¿En qué se ve eso? En los primeros cursos de la universidad, de hecho. Suena feo, pero es que el MEP se supone, aquí vamos a hablar un poquito de la situación. Queda grabado. No, ese último no, pero el de anterior sí. Sí quedó grabado. Ok. Entonces no hay tanto problema.
Ok, esto es igual a 3 séptimos de m. Ok, ¿cuál otro tiene m? El un medio, El 1, un tercio. No, ¿cómo es? Un medio. Un Un medio, medio. ajá. Ok, ¿quiénes tienen n? el 5 cuartos y el 7/6 Sextos. sextos. En este caso, puedo darme cuenta de que aquí hay un menos, ¿verdad? Aquí hay un menos. Aquí hay un menos. Y este menos es este menos que está acá. Este menos que está acá. Para que sepan, ¿verdad? Que a la hora de cambiar también se llama uno el menos. Importante. Los digo porque hay veces donde uno los ha tirado. Y si alguien está negativo todo el día, tiene que seguir negativo todo el día. Bueno, no, lo ideal es quitarse la chicha, pero hay veces donde... Entonces, resto los factores literales en este caso. Multiplicado por m. Ahora más la resta de los, por la suma de los factores literales. 5 cuartos más 7 sextos. Y conservo el n. ¿Claros con eso? Sí, profe. Sí, Ok, en estos casos, ahora prácticamente es una multiplicación mariposa. 3 por 2 menos 7 por 1, todo esto entre 2 por 7. Ok, lo que hice fue multiplicar 3 con 2, 1 con 3, lo resto porque aquí hay una menos, y 7 con 2. ¿Claros con eso? Sí. sí, Lo multiplicado con m. Más, aquí vamos de nuevo, 5 por 6, más 7 por 4, todo esto entre 24, bueno, lo pongo como 4 por 6, por n. ¿Claros con eso? Sí. sí, Ok, en este caso esto haría igual a 6 menos 7 entre 14. Todo multiplicado con m. Ok, 3 por 2, 6. 1 por 7, 7. 7. 2 por 7. 7 por 2, 14. Ok, ahora 5 por 6, 30, ¿verdad? 30. sí, Menos 30. 7 por 4, 28. Todo eso sobre 24. Y todo esto multiplicado con n. Al final esto da un catorceavo. 6 menos 7, o sea, 6 le quito 7 unidades, queda negativo, ¿verdad? sí, -1. Por m. Más menos 30 es menos 2. Menos 30 más 28. Si alguien jala con 30 de fuerza hacia la izquierda y alguien jala con 28, ¿quién gana? 30. el 30. El del 30. Entonces va a quedar menos 2. Ganó el negativo, ¿verdad? Sobre 24, n. Y esto es menos un cuarto de m menos 2. Bueno, en este caso podríamos, este tiene mitad y este tiene mitad, ¿verdad? Ujú. Vamos a simplificarlo. 1 sobre 12, n. Y ahí terminaría el ejercicio. ¿Quedó claro o no quedó claro? Sí, profe. Es bastante larguito, profe. Es largo, pero les digo a usted, es largo, es tedioso, más no es difícil. Solo hay que ir con cuidadito, creo. Sí, no, para Profe, nada. Dime, disculpen eso. dime. Digamos, ahí antes de que hiciera el -1 entre 12, Ajá. si tiene mitad, hay que seguirle haciendo a ese. No, lo que pasa es que cuando a veces tiene mitad, por ejemplo, teníamos 12 sobre 24, ¿verdad? Ajá, Entonces, cuando tiene mitad, esto puede ser escrito como 2 por 1 sobre 2 por, 2 por 12. Canceló los dos y queda un medio, doceavo. ok, ok. Generalmente lo que uno hace es simplificar. ¿Por qué simplificamos? Porque en estos casos, simplificar es importante. ¿Por qué es importante? Dirán ustedes. Es importante
por el hecho en que hay veces donde es más fácil trabajar. Por ejemplo, si hubiera tenido algo 128 sobre 2048, y estos son números grandísimos. Pues resulta que este número que está aquí es 2 a la 7 sobre 2 a la entre 10 y realmente es un 1 entre, no, sería 1 a la 11. Eso sería igual a 1 entre 2 a la 4. Es decir, 1 entre 16. ¿Es más fácil trabajar con este número o trabajar con este número de acá? El último. El último. Es Profe, y digamos, es que un número, digamos, 2 sobre 24 no es un número tan grande, entonces si a uno se le olvida simplificar, no hay problema. estaría mal. No hay problema. En una prueba de desarrollo no hay tanto problema, pero hay veces donde en el examen puede salir de las siguientes dos formas, ¿verdad? Puede salir así o puede salir así. ¿Me doy a entender? Sí, Entonces puede ser de que alguna de las dos aparezca. Ok. Digamos, un ejemplo, si en el examen, un ejemplo, tuviera esas dos respuestas, Ah, no, jamás van a poner obviamente dos. habría que simplificar. Uno siempre busca cómo simplificar, pero jamás Ok, te van a poner dos veces la misma respuesta. ok, ok, ok. O sea, ambas respuestas son correctas, nada más que una es más conveniente que otra. O puede pasar una Ok. o no puede aparecer la otra. Pero Sí, solo generalmente pondrían una. aparecería la que está simplificada. Siempre ponen la que está simplificada. ¿Me doy a entender por qué? Por ejemplo, no van a poner Sí, las dos porque sería una pregunta pelable. Las de preguntas de selección única o de selección de respuesta tienen una única solución, ¿verdad? O lo ideal. Porque ya les ha pasado que acá rato meten dedazos, que meten dedazos y hay dos respuestas. Ya ha pasado. Generalmente hay una famosa pregunta con un M. Hay una pregunta que aparece un M y ese M prácticamente es apelable. En noveno, se los aviso. Porque siempre meten la pata con ese ejercicio. No sé por qué no lo cambian. Las dos veces que vi que lo metieron, las dos se equivocaron. ¿Me doy a entender? sí. Aunque a nosotros nos sirven esos apelables, profe. A ustedes les sirven, pero lo ideal es que no. Porque también hay veces donde ya, veces, pues, llegan ahí el examen, ven ese ejercicio y tienen dos respuestas. Entonces, ¿cuál marco? A veces los tienden a enredar también. Lo ideal es que no pase. Les voy a mandar al chat las que pueden hacer. Pero cualquiera de estos no les debería costar. Como les digo, siguen el mismo procedimiento. Les voy a mandar lo que hicimos hoy y les voy a mandar esto. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muchas Llevamos, gracias. Quedamos estamos aquí libres. entonces. Si no tienen alguna duda. Pro- profe, y para la próxima clase, ¿qué es lo que se va a ver? Veamos a división y multiplicación y intentaríamos pasarlas a las combinadas. Profe, ¿a dónde es que miramos la Este, grabación? espérese que estoy en clases. Las combinadas. Entonces hacemos las combinadas, que son tipo estas. Hay combinadas, hay suma y resta. Y están los polinomios, monomios, todo ese tipo de cosas. Entonces tenemos bastante que ver. Pero prácticamente salimos ya casi con la parte de expresiones algebraicas. De hecho, hemos avanzado bastante. Ya después veremos los productos notables, que ahí es cuando más. Ese es el detallote. Ese es el detalle número uno. Los productos notables. Profe, nosotros ya vimos la homotesis. Como tesis, no. De hecho, no creo que me dé tiempo de aquí el examen. Pero no No, estamos como entonces, testes. entonces mejor repasarlo, ¿no? Como tesis. ¿Qué van a sacrificar? ¿Sacrifican álgebra o sacrifican geometría? Es que hay un poquito tiempo. No, profe, no. No, profe, yo lo de la homotesis sí la entiendo, pero los otros sí no. Las otras. Sí, profe, no, a mí sí. Álgebra y eso no. No, Sí, no, por eso profe, les a mí digo a ustedes. tampoco. Álgebra es el enemigo número uno de los estudiantes de matemáticas en Sí, el colegio. álgebra. Sí. Porque el De problema hecho, es las homotecias son más fáciles, en pocas palabras, que la álgebra. Ah, sí, por supuestísimo. De no, hecho, la homotecia sí se le entiende más, demasiado fácil. no, de hecho es bastante sencillo cuando uno lo ve. De hecho, cuando uno lo ve, si ustedes lo logran ver las homotecias como una sombra pegada en una pared, cuando uno lleva un foco y alumbra algo, se genera una homotecia, ¿verdad? ¿O no? Sí, porque queda como así, como... Sí, sí, Esa- tiene razón.
De hecho, las homotecias y las funcionan igual. Son lo mismo. Sí, sí, o sea, básicamente son lo mismo. Básicamente, una homotecia es el reflejo en la pared de una lámpara. De hecho, tiene muchas aplicaciones las homotecias. También cuando uno escala una imagen, realmente es una homotecia, ¿verdad? Para la gente que también edita, cuando ustedes suben una foto de Facebook, realmente está ocurriendo homotecias. Ujú. Ahí está. Cuando el factor... ay, ¿qué se hizo? Ven. Básicamente las homotecias son eso. Vamos a ver, voy a poner un H, deslizador H. Y ustedes pueden trabajar con eso. Miren, homotecia, un punto, esto y un H, que es la escala. Ok, cuando la homotecia es 1, básicamente es el mismo objeto. Pero entre más grande la homotecia, ¿qué pasa? Se hace más grande, ¿verdad? Ujú. Cuando la homotecia Sí. es menor que 1, ¿qué pasa? Se hace más pequeño. Se hace más pequeño y es negativo. Ajá, y ustedes pueden ver también que aquí aparecen los primas. ¿Y qué pasa si es negativa si es negativa el factor de homotecia? ¿Qué pasa? Mm, Se invierte, ¿verdad? ajá, está invertida. Es la Sí, misma. cambia de lugar, digamos, de vuelta, digamos. ¿Sí? Y si ustedes hacen lo siguiente, por eso les digo, hay veces donde hay muchos recursos que les pueden servir. Miren esto. Ven esas rectas que están ahí. Eso funciona mucho, profe, las rectas. De hecho, en lo que usted acaba de hacer es lo que yo uso. Ahí está. Así es como trabajan las homotecias. Realmente son rectas que pasan por un punto y escalan la imagen. Hay muchos recursos. Ahí está. Ahí están las homotecias, explicadas en 5 minutos. No, y no es difícil. Nada más, si ustedes logran hacerlo de las rectas y los puntos, las homotecias son pues, súper sencillas. Por eso les digo, prefiero álgebra. Profe, De hecho, yo creo que, siéndole sincero, esto es lo más fácil de todo lo que viene en el examen. Si no, el examen, hay veces, lo único difícil es cuando les ponen homotecias inversas, que es veces donde se equivocan. Pero las fracciones también está muy fácil. ¿Qué cosa? Fracciones. Miren qué bonito. Las fracciones. Fracciones, números naturales y todo eso. Ven, y ahí está. Bonito también. Parece que hay un objeto en 3 dimensiones, de hecho, si ustedes se dan cuenta. Ahí está. Les acabo de explicar. Está esta herramienta de GeoGebra. No sé si alguna vez la han usado, pero digamos que los profes de matemáticas prácticamente son como la favorita. No sé si alguna vez también han visto cómo los profes de matemáticas las usan. así se ve fácil en computadora, así computarizado. Pero igual no es difícil, uno coge la regla nada más. Profe, una consulta en este examen, ¿qué tipo de calculadora hay que llevar? Cuentapollos. A cuenta pollos. La famosa cuentapollos de noveno octavo. Los dejo entonces. Voy a